Para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor. Lo que realmente importa de la semana que pasó para encarar la semana que comienza. Retrovisor. Domingos, 21 horas o después de los partidos. Tenemos en línea a nuestro amigo Cícero. ¿Cómo le va, Cícero? Muy buenas noches. ¿Qué dice Enrique a la mesa? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cícero. Bien, bien, bien. Bueno, me comentaba fuera del aire que tiene una información suculenta por ahí, ¿no? Sí, digamos que parece que nos fuéramos al Caribe, estamos sobre la línea del Ecuador. La zona que va a estar caliente no solamente por el clima, sino por el clima bélico que se va a empezar a vivir en esa zona. ¡Apa! Y sí, porque ya toda la frontera de Colombia con Venezuela hay desplegados. Claro, para que la gente entienda, llegó otra vez la época de los ejércitos privados. Pues, ¿se fue en algún momento? Las empresas que se manejan con mercenarios. Claro. Ajá. Bueno, llámele empresa de seguridad, llámele empresa lo que quiera. Paramilitares. Ahí, exactamente. Ahí en la zona de Colombia hace rato que está Dincor, que es una empresa de Perú. Le digo el nombre porque lo pueden buscar hasta en la web. Estos muchachos sacan propaganda. Esto es lo mismo que vender no glifosato ni aspirina. Esto venden bala. Terrible. Y en la zona de Brasil ahí ha habido un reconocimiento por la gente de Defion Internacional, que también se dedican exactamente a lo mismo, que es en la frontera con Venezuela. Bueno, un poco Maduro tenía razón de todo lo que estaba diciendo, no es descabellado, evidentemente, pero en Brasil es mucho más grave, porque toda la zona esa van a entrar a buscar a todos los que han cruzado la frontera, los venezolanos que han cruzado la frontera, que ya han vuelto a Venezuela la mayoría, pero que se supone que han entrado en forma ilegal, entre comillas, a Brasil. En esa zona, usted sabe que te conoce Brasil, hay mucho campesinado. Claro. Yo le siento el olor de que cuando empiecen a buscar gente que haya cruzado la frontera, va a pasar lo mismo que pasaba en Colombia cuando estaban los mercenarios. Yo me acuerdo hace 4 años y piquito atrás, en una entrevista que le hicimos a través de una radio agraria a Timoshenko, él contaba que no eran campesinos los que ellos a veces mataban, eran los mercenarios que andaban. Y acá va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es un poco lo que se habló en Foz de Iguazú, dentro de la comisión específica que es la Comisión de Seguridad, en la cumbre derechista. Ahora, Cícero, déjeme decir que la frontera de Venezuela con Brasil no es como la frontera de Argentina con Brasil, ahí en la triple frontera, o en Paso de los Libres, o el Chuy entre Uruguay y Brasil. Efectivamente. No. Es selva amazónica. Exactamente. Pero no se olvide que del lado brasilero hay mucho campesinado también, pese a lo que es la selva y cerrada en algunos lugares, hay campesinado. Sí, claro, por supuesto. Entonces yo creo que estos quieren hacer por el mismo precio 2 batifondos, buscar a alguno que haya entrado, y aparte haya entrado desde Venezuela, y aparte en virtud de todas las cuestiones estas que salieron a la luz en Foz de Iguazú, empezar un poco a perseguir al minifundista. Usted sabe que Brasil es un país importante en minifundistas, ahí realmente hay minifundistas. Es muy fuerte el minifundio en Brasil. Exactamente. Entonces fíjese los nenes que estaban en esta comisión. Estaba Leonardo Jardim de Souza, que es un brasilero, que es un poco aquel que inventó, si se trata de un delito, siempre lo mismo, o sea que no hay gente que sea acá, que no tenga nada que ver, acá son todos delincuentes. Después está Fidel Zavala, que es un senador paraguayo que en su momento fue secuestrado en el 2009 por un grupo guerrillero. Claro, hay que hablar de la izquierda, qué es lo que hace. Entonces empiezan, lo traen a este chico, estamos hace 9 años atrás este evento, entonces viene a hablar de que la izquierda lo secuestró, pero no dice que lo secuestró hace 9 años. ¿Me entiende? Entonces parece que estuviéramos hablando en tiempo real.
Y después, bueno, lo más preocupante en esa mesa fue el mayor general Jorge Jerez de Cuellar, que es el comandante de operación de la zona de Omega y Cauca, que luchó contra la FARC, que organizó los operativos contra la FARC, entre ellos uno muy conocido en territorio ecuatoriano, donde murió Raúl Reyes, que era el segundo de la FARC. O sea, están realmente todo esto que pasó en Foz de Iguazú hay que ponerle mucha atención, y sobre todo algo que, bueno, expuso por videoconferencia, expuso Álvaro Uribe. De Álvaro Uribe no creo que tenga que hablar mucho, huelgan los comentarios, todo el mundo sabe quién es. Claro. No es precisamente el director de un jardín de infantes, no hace falta ninguna otra mención. Pero hay un tema que es muy importante, porque un poco en Brasil, usted sabe que Bolsonaro tiene un gurú filosófico, como dice él, que es Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho reside en Richmond, Virginia, en Estados Unidos, y mantiene aceitados contactos con contratistas de seguridad ligados estrechamente a organizaciones racistas, tipo como el Ku Klux Klan. Que sí, precisamente, unos muchachos macanudos. Sí, son unos muchachos fenómenos. Aparte te hacen entrar en calor enseguida. Sí. Son terribles. En Richmond se concentra la dirección no oficial del Ku Klux Klan. Ahora, Carvalho no es solamente un personaje altisonante. Carvalho es un tipo que opera para la derecha brasilera. Claro, él tiene una cercanía importante que es de Langley, Virginia. Él está a 114 millas, 2 horas 45 de coche. Yo no digo que el hombre haga esa distancia, porque evidentemente la CIA lo va a visitar a él, sobre todo las ONG que lo financian a él en todas sus cuestiones literarias, entre eso la NEC. Así que eso ya no hace falta que yo haga la explicación, porque evidentemente los oyentes conocen un poco el tema. Pero si hubiera un trabajo sucio que realizar en Brasil, no tengo ninguna duda, sería convenientemente realizado por mercenarios disfrazados de empresas de seguridad, y no por fuerzas federales, porque tienen una ventaja: necesitan la orden del patrón, no de la justicia. Claro, por supuesto. Y si se pierden, no hay problema. Es un tema muy, muy delicado. Entonces, en el Estado, es un Estado de Derecho, no va a ser necesario de esa manera que los poderosos buscan una orden. La verdad, sinceramente, es preocupante este tema, porque pasó muy por arriba todo este tema de Foz de Iguazú, Enrique. Sí. Y realmente es grave. Sí, que yo sepa, lo venimos levantando nosotros solamente. Exactamente, lo levantamos el domingo pasado, lo levantó usted, lo venía levantando, y realmente es preocupante. Porque usted súmele a esto lo que hablamos el fin de semana pasado con el tema de los expertos economistas en lo que son latifundios y minifundios, como Gómez de la Escuela de Economía de Chicago Boy, que es un chileno, Leturia Infante, también experto en organización y economía de la producción. Todo tiene que ver con latifundios y minifundios. Después tenemos los chicos de todos los Braganza, que tienen ahí, me parece, algún pariente que parece que quería ser marqués no sé de qué. Claro, bueno, en la familia real. Exactamente, los Weintraub, que bueno, tienen mucho que ver tienen puntos cercanos al sionismo internacional. Y son expertos en sacar derecho a la gente. Raro, es realmente qué raro que tenga alguna conexión con el sionismo internacional. Yo le iba a preguntar justamente cómo se está manejando el negocio de las armas y las otras menudencias que siempre andan alrededor de las armas. Bueno, usted sabe que Israel es un proveedor de armas muy importante. Hoy en el mundo no estamos hablando de contrabando de armas, hablamos de exportaciones de armas. Claro, sí. O sea, ya los muchachos se han sofisticado. No es la época de los shortländer, claro. Y que ya no revientan mal los buques en el puerto como pasó acá. Los muchachos transportan vía aérea y todo es con papelito. Israel tiene una serie de intermediarios que son gente que está acreditada hay que estar acreditado primero para comprar armas a Israel ante el Parlamento, si la compra por derecha. Usted sabe que el Parlamento tiene una oficina con un señor que se llama Kesselman, que ha despertado la curiosidad de la entidad, que es el Servicio Secreto Vaticano, por la preocupación de lo que significa todo lo que es el armamentismo y sobre todo la comercialización de armas. Entonces, fíjese, compran armas directamente sin ningún tipo
de problema porque las importan, pero claro, las compran estas empresas de seguridad que son en realidad empresas que son ejércitos privados, no nos engañemos. Claro. Así que es preocupante. Ellos están en ese tema. Israel en este momento, aparte, el comercio mundial de armas a países que no son de la órbita que tenga que ver algo con Rusia, lo que ellos están proveyendo es más del 35% en este momento. Es preocupante. Digamos que estas empresas, entre comillas, ¿no? Organizaciones mafiosas que tienen ejércitos privados, se nutren de lo que comenzó siendo el paramilitarismo y los parapoliciales, ¿no? Sí, ya en Estados Unidos, cuando fue la guerra de Centroamérica, Guatemala, después Nicaragua, todo eso, había un boletín, una revista, digamos, donde aparecían los pedidos de paramilitares, formación y todo totalmente legal, digamos. Claro. Exactamente, la época de los Irán Contra. Antes, un poquitito pero en esa época también, porque Guatemala. lo hacen tan desembosado. Entonces vos vas, anotás y bueno, y ahí te forman, o te forman afuera, en ese momento creo que lo formaban en Panamá. Estas dos empresas que yo acabo de nombrar son empresas que por lo general tienen subcontratistas latinoamericanos, o sea, bandas de mafiosos que andan bollando por ahí, que son contratadas, Claro. latinoamericanos. Con algún lacito por ahí con los carteles, ¿no? Exactamente. No los exactamente. carteles publicitarios, digo. Sí, pero yo me acuerdo cuando Timoshenko decía que no eran que habían matado a los campesinos, que grave la población civil, no, eso eran los mercenarios, porque ellos no llevan uniforme. No, claro. No llevan la chapita de identificación con el grupo sanguíneo, No, muchachos, eso no. O sea, realmente es preocupante, y sobre todo la situación en Brasil, que con este tipo de cosas, bueno, evidentemente ya sabemos a dónde están apuntando, pero bueno. Bueno, ahí tenemos el caso del barrio 29 de marzo, donde quemaron 300 viviendas, mataron a una familia, fusilaron un par de personas, porque a uno lo fusilaron porque lo vieron que los estaba filmando, y otro que estaba filmando por ahí en el medio del incendio encuentra también un cadáver con un tipo con un tiro en la nuca también, ¿no? Ya no son más daños colaterales, Enrique, son daños directos o indirectos. Y hay un problema, ahí hay una especie de timidez por parte de los brasileros que todavía tienen prurito en hablar de atentado terrorista y atentado de terrorismo de Estado. Tienen cierto miedo, no pronuncian esas palabras. Ellos dicen, fueron los 12 militantes del MST que ametrallaron, creo que fue el sábado. Exactamente, el sábado. Dicen que fueron un grupo de capangas. ¿Qué capangas, hermanos? Son paramilitares. Bueno, hay que definirlo con los nombres que tienen, no hay que cambiarle el nombre. Que el mediador de la comisión esta, entre comillas, de seguridad ahí en Foz de Iguazú, en la cumbre ultraderechista, se llama Fernando de Tito Franceschini, que es un delegado de la Policía Federal, diputado federal hoy. Este hombre es un hombre que está acusado de violación de los derechos humanos. Tiene, diría que una foja de servicio o prontuario, como lo queramos llamar, o poco brillante o muy brillante, depende de qué lugar de la línea lo miremos. Claro. La verdad realmente es preocupante porque, vuelvo a repetir, un poco como hablaba ese compañero que habló antes, lo estaba escuchando cuando se hablaba de quiénes son los que fabrican las armas, y realmente la necesidad que tienen de guerra los fabricantes de armas es terrible. Lógico, no van a parar con su negocio. Y fíjese el tema de, un poco para ir cerrando, el tema de Venezuela, la llegada de los dos superaviones rusos. Yo le quería preguntar eso, Cícero, justamente, ¿qué opinaba? Bueno, 10 aviones de esos transportan una división de paracaidistas. ¿Me escucha? Sí. Así que no es un chiste. Vuelvo a repetir. ¿Se acuerda cuando nosotros hablábamos del vecino molesto? Que no era el vecino molesto del terreno de al lado que tocaba el tambor a la hora de la fiesta. Venezuela no es eso, No, no se confunda Estados Unidos.
Bueno, ahora dicen que se están encontrando la mayor reserva de oro del planeta en Venezuela, ¿no? Así que peligra cada vez más esa nación. Claro, y es pegado muy cerca de la frontera brasileña. Pero saben tejer sus relaciones geopolíticas. No, pero aparte, vuelvo a repetir, lo que ha hecho muy inteligentemente Maduro, porque no ha tenido otra, tiene problemas internos y encima los problemas externos no son livianos, lo que ha hecho muy brillantemente es haber hecho todo lo que son las cuestiones económicas estratégicas, los convenios que ha hecho con Rusia. Sí, acá estoy leyendo en Russia Today que acaban de firmar una inversión petrolera por $5.000 millones. Claro, pero fíjese que el tema petrolero, que está muy atrasado, lo tengo que reconocer, porque bueno, si alguno de PDVSA para los cuales trabajo se ofende, lo lamento en el alma, pero la inversión no ha sido una inversión como correspondía, porque estamos con la misma cantidad de pozos que hace 20 años atrás y evidentemente merma la producción petrolera, no es lo mismo. Entonces pasa un poco eso, pero el tema de Venezuela, lo más importante, que Venezuela forma parte del club en donde hoy ya no es tan importante el petróleo. Fíjese, Shell vendió sus activos petroleros y no vende sus activos gasíferos. ¿Por qué? Claro. Porque hoy lo que se está cartelizando es el gas. No, aparte Estados Unidos se ha convertido en un productor importante de petróleo con el fracking, ¿no? Claro, pero aparte ellos tienen un tema. O sacan de su subsuelo, porque ellos lo que han hecho es eso. Es un poco comprarle a los países en vía de desarrollo y guardar sus reservas para cuando las necesiten. Es un poco la metodología que ellos utilizan. Pero el tema de Estados Unidos, Estados Unidos tiene un problema. O es el petróleo de Texas o es el de la zona de Venezuela, porque son petróleos muy parafinados, Enrique. No es cualquier refinería. No es el petróleo del Mar del Norte, que es muy parecido al argentino, no es todo, porque de esto un poco hay que hablar de qué se trata, porque si no, no entendemos las cosas. Claro. Pero hoy lo más importante que hizo Venezuela es haber ingresado al club de la cartelización, porque esta es la verdad, esa es la palabra justa, de lo que es el gas. Y el gas es estratégico por lo que es la fabricación de plástico y un montón de elementos que se requiere del gas. Bueno, ahí debe estar la asesoría rusa también, porque los rusos saben muy bien de qué se trata el tema. Y bueno, del gas tienen la principal empresa gasífera del mundo, la tienen ellos. Claro, por eso digo. Escúcheme, el principal negocio en el mundo de una UTE del tamaño de Gasol y del tamaño de Exxon, ¿en dónde está el negocio? En el Ártico, y es un negocio entre los norteamericanos y los rusos, del ex secretario de Estado que tuvo en la primer parte del gobierno Trump y de la empresa rusa. ¿De qué estamos hablando? Claro. ¿De qué están buscando a quién? Un emporio tremendo. No, esto es así. Ese es el gran tema. Pero vuelvo a repetir, el gas es prioritario en este momento para la industria. O sea, bueno, aparte de los minerales nuevos que aparecieron, pero el petróleo ya no es tan determinante. Bueno, las guerras ya se están haciendo no por petróleo, ¿no? No, y no estoy hablando de hace un par de años. Afganistán se invadió y no tiene petróleo. Sí, claro. Entonces, bueno, dicen que también hay otros tipos de recursos naturales. Claro, sí. Y lógico. La ruta del opio. Bueno, todo ese famoso, todo en donde Turquía, toda la parte de arriba de Irak y todo, que eso se llama, era la ruta de la seda, en realidad es la ruta de los gasoductos. Claro, también, claro, sí, por supuesto. Que van a parar al único puerto que tiene Siria, exactamente, que tiene Siria sobre el mar Mediterráneo, de ahí cruzan. Por eso Siria. Exactamente. Entonces, vuelvo a repetir, hay que de vez en cuando tomarse el trabajo de un mapamundi con la señalización de recursos naturales y se van a dar cuenta cómo la geopolítica va organizando los negocios. Y salir del mapa eurocentrista, donde en el centro del mapa está Europa, y le hacen creer a la gente que de Estados Unidos a Rusia hay decenas de miles de kilómetros, y resulta que son 30, 40 kilómetros nada más entre las dos. Y bueno, mire, en época de verano, ¿dónde hace la OTAN las maniobras? Pegado a Rusia. Claro.
Ahora en invierno no, porque hace frío, entonces... claro. Entonces es un poco así. Para eso están más preparados los rusos. No, pero por eso le digo, todo esto lo que es Sudamérica, yo estoy yo le comentaba a usted hoy, tremendamente preocupado con todo esto. Claro, porque ya no se trata de los análisis que podamos hacer, sino de las realidades que tenemos que contar. Ya pasamos de los análisis, usted me entiende que ya uno puede analizar las posibilidades de él, y acá estamos hablando de qué es lo que pasa en tal lugar, ya estamos pasando. Yo creo que si los brasileños no empiezan un poquito a entender de qué se trata, la van a pasar muy mal. La van a pasar muy mal porque no es lo que se dice. Ya aparte, bueno, vienen de... Sí, usted vio que la investigación del asesinato de la diputada, de la concejala en Río de Janeiro va muy adelantado. Hay 4 personas detenidas y llega hasta las esferas del gobierno. Hasta los hijos de Bolsonaro están implicados. Sí, señor, exactamente. Hasta el Eduardito. El Eduardito es tan... Usted fíjese, los Bolsonaros son tan buena gente, que Eduardito es tan romántico, que se arrodilló en el Foz de Iguazú en el escenario y le pidió a la novia que se casara. La verdad que yo creo que nos toman a todos. Discúlpenme, mi gran amigo, el Indio Gasparino, que ustedes, algunos que somos viejos nos acordamos de él, y otros se acuerdan de alguien que cantaba después del Indio, que es la misma persona que murió en Guatemala. ¿Saben qué, muchachos? Cuidado con los boludos. Claro, sí. Cuidado. Sí, siempre, muchos. Siempre. Claro, siempre. Entonces esto es así. Estos chicos tienen un serio problema. Después aparte va a haber 2 pugnas ahora en el gobierno de ellos. Primero está Guedes. Guedes está tremendamente complicado con el fisco. No saben cómo hacer para tapar este despropósito. Ahora, estos muchachos entusiasmados en Brasil, ¿están viendo la transformación geopolítica que está teniendo el globo terráqueo? ¿O creen que ellos viven en una burbuja? No, ellos llega Steve Bannon y les cuenta a Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Entiende? No están viendo lo que está pasando, porque si ellos vieran lo que pasa en el mundo, la ultraderecha con lo que está haciendo con la comisión esta en lo que es Europa, que lo quieren llevar a Bolsonaro para que se adhiera, quieren darnos una pista de que la ultraderecha va a manejar el mundo, y no es así. La ultraderecha no va a manejar el mundo, es lo que quisieran. Fíjese lo que le pasa a Macron en Francia. Claro. Macron, que no es ultraderecha, sino es mercado. Claro, exactamente. Tiene el problema que le pega, por un lado la Le Pen y por otro lado los chicos de la Francia insumisa, y por otro lado los que andan flotando en el medio, que no están con nadie, que son los indecisos y los independientes en todas las elecciones, que son los chicos de amarillo. Entonces, si no entendemos este fenómeno, no vamos a entender lo que está pasando en el mundo. Y Le Pen, que ya se dio cuenta hace rato que en esta etapa del financismo internacional se vienen a comer las oligarquías locales, ¿no? Lógico, pero fíjense una cosa, como es Francia. Los Le Pen no son de la oligarquía financiera ni nada. No, financiera no. Son gente que tiene una idea de lo que es el mundo, equivocado o no, pero que la sostienen y la llevan a cabo. Aparte son violentos, pero no es porque pertenezcan a esa oligarquía financiera o económica. Ahí pertenece Macron. Él es un tipo que fue muy colaborador con la chica esta, con la Heidi esta que tienen ahí en el Fondo Monetario Internacional, que entre los dos se comieron 306 millones de euros con el tema de L'Oreal. Porque también Macron firmó que era funcionario. Eso es lo que no dice. Y que lo único que tuvo en la época ahora de Macron es que saliera una condena administrativa. La verdad que es escandaloso, es un tema penal. Pero bueno, así es el mundo. Y si no lo entendemos, dediquémonos a otra cosa. Claro. Bueno, Cícero, la verdad que jugoso lo suyo, como siempre. Yo lamento que no sean buenas noticias. Claro. Para el domingo próximo le voy a pedir a ver si podemos aproximarnos a ver qué está pasando en la Florida. Están pasando cosas. ¿Es el talón de Aquiles de Trump? Yo creo que sí, porque le están pasando facturas internas en el partido, en los republicanos. Ustedes saben que ese territorio fue siempre de los Bush.
es claro. un territorio bushiano. Evidentemente, si usted recorre los funcionarios que tiene Trump, ninguno tiene nada que ver con los Bush, nadie, ni siquiera en el sector de energía, que los Bush son tipos que han manejado siempre. Claro. Mira, se han dado el lujo de ser hasta socios de Bin Laden, así que se puede imaginar. Claro. Sí, en el arbolito, ¿no? Y sí, entonces hay un tema, vamos a hablar de eso, que hay tela para cortar y es muy interesante lo que está pasando. Bueno, aparte hay un problema. De Estados Unidos está viviendo una época que es inédita, y es que hay políticos que están pasando de moda, Enrique. Usted me dirá qué significa, y pregúntele a Rubio lo que le está pasando. Bueno, y el fenómeno de que ya los demócratas no son los tradicionales demócratas, y este republicano por lo menos no es el tradicional republicano, ¿no? No, están más cerca de los problemas de la gente en virtud de las capas sociales. No, eso es así, es cierto. Aparte, esta elección fue totalmente distinta a otra. Olvídense que lo que ha pasado, pregúntenle, ahí estamos tratando de hacer una entrevista con la diputada, la de origen puertorriqueño, la que es por el estado de Nueva York. Estamos en eso, con mucho gusto, vamos a ver si lo podemos sacar acá por retrovisor. Claro, por supuesto. Pero es interesantísimo el fenómeno. Desde ya, nos tenemos que ir a un corte, Cícero. Un abrazo grande y para los compañeros de la mesa, y bueno, como decía nuestro buen amigo Tato Bores, vamos a ver si comemos unas frutillitas. Un abrazo grande. AM740 Radio Rebelde. Alta Radio.